Buen día, estimados. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Después de unos días de vacaciones, ya estamos de vuelta para finalizar lo que vendría a ser ya el módulo 4 del diplomado. Ahí, bueno, tuvimos algunos inconvenientes. Justo nos tocó pasar por la fecha de Semana Santa. Bueno, después tuvimos hay unas coordinaciones que realizar. Bien, pero bien, ya estamos ahora para la clase número 15, que vendría a ser ya la clase número 1 del módulo 4. También es importante que tengan en cuenta que ya les enviamos las fechas actualizadas para las presentaciones de los trabajos, repasando un poco las fechas. La última versión, un segundito por favor, ahí estoy con ustedes. Ok, vamos a ver si tengo acá las fechas actualizadas. Me parece que están en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí se las envié. Sí, para el 14 de abril tendríamos la presentación entonces. Para la fecha del 14, la vamos a modificar acá. Esto es 13 de abril. Acá vendría a ser 14 de abril. Y esto vendría a ser el 20, ¿no? El 20 de abril estaríamos realizando el cierre de diplomado. 14 tenemos las presentaciones pendientes, viene a decir mañana. Mañana estarían entonces en condiciones para presentar grupalmente, ¿no? Espero que estas mini vacaciones que tuvimos hayan sido también una oportunidad para que ustedes hayan avanzado grupalmente y mejoren las presentaciones. Bien, empezamos con la asistencia para la clase del día de hoy. Rodrigo Sebastián Tamayo, Álvaro Fabricio Fernández, Ricardo Manuel Olaya Córdoba, Marco Antonio Pomagualdi Bravo. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Jaime Jesús Carrillo Cuaresma. Buenos días, presente. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Joel Máximo Utus. Presente, buenos días. ¿Cómo está, Joel? Buenos días. Alex Ronnie Barzolo Barrientos. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Michael Anderson Blas Cajas. Buen día, presente. ¿Cómo estás? Buenos días. David Alfonso Mesa Gutiérrez. Presente. ¿Cómo está, David? Buenos días. Edwin Richard García Quispe. Edu Alonso Contreras. Matthew Edilfonso Surco Sela. Nicolás André López Escalante. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Roberto Tomás Riojas Caicedo. Presente, profesor. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Ok. Profesor, una consulta. Ahí en el Excel que he enviado no aparece mi nombre. Disculpen, puede ser, bueno, esto puede ser una actualización. A ver, Ya, ok, profesor. un segundito. Sí, efectivamente. Bien, ¿me podrías decir eh, tus apellidos, por favor? Sí, está Roberto Tomás Riojas Caicedo. Sí, aquí está, el número 14, ¿no? Sí, sí.
Ok, sí está. Roberto Tomás Rioja Caicedo. Ok. No sé si me faltó alguno más en la lista. Ok. Deberíamos ser 9, ¿no? Me falta, a ver, Ricardo Raya. Ah, Ricardo, ok. Vamos a agregarlo acá. Bien, perfecto. Ok. Módulo 4, entonces, la idea es terminar la parte que nos había quedado pendiente de AutoPipe. Ya habíamos iniciado con el programa, ahí hemos visto algunos ejemplos sencillos. La idea es realizar un ejemplo desde cero, este, añadiendo lo que vendría a ser criterios para la ubicación de soportes. Después nos quedaría ver la parte de tuberías en sistemas contra incendio. Bien, y con eso ya estaríamos cerrando la parte del módulo número 4. No sé si tienen alguna consulta respecto a los módulos anteriores, alguna duda por ahí que les haya quedado. Ok, ¿cómo está Rodrigo? Buenos días. Bien, ok, bien. Tema de soportes. Vamos a ver ahora cómo agregar soportes en AutoPipe. Y más que soporte, vamos a extenderlo a lo que vendrían a ser apoyos. En clases anteriores, eh, que entiendo han ido repasando, habíamos visto que en un sistema de tuberías se involucran todo tipo de tensiones debido a cargas actuantes. Bien, estas cargas actuantes son del tipo sismo, si son ocasionales, por ejemplo, son del tipo viento, bien, sismo y viento si son ocasionales, estas vendrían a ser ocasionales. Después vamos a tener todas las debidas al efecto de gravedad y contenido, bien, y más la presión. Estos se conocen como cargas sostenidas, ¿bien? Y después vamos a tener las debidas a expansión térmica, ¿bien? Estas vendrían a ser las de expansión. Entonces, debido a estas cargas, aparecen tensiones circunferenciales o hub, ¿bien? Estas tensiones son las que ocasionan, ¿bien? Una tensión circunferencial y dan acá el espesor a la tubería. Habíamos visto ecuaciones para determinar el espesor de la tubería en base a una presión de diseño. ¿Bien? Después aparecen tensiones primarias o sostenidas, secundarias o expansión, y adicionalmente normativas como 31.4, 31.8 consideran tensiones combinadas. Bien, ok. El tema de soportes, cuando hablamos de soportes, entonces, es muy importante que una vez que nosotros estemos, este, hayamos decidido utilizar, por ejemplo, normativa B31.3 para el estudio de tensiones, en un ambiente de tuberías de procesos, en una vez que conozcamos eso, es muy importante cumplir con objetivos, ¿no? El primer objetivo es reducir las tensiones primarias debido al peso propio de la tubería, ¿bien? Y el segundo objetivo es conducir la expansión de la tubería hasta arreglos específicos. Estos arreglos específicos pueden ser este, una junta de expansión, puede ser un arreglo de codos, ¿bien? Puede ser efectivamente algún equipo que cuente con amortiguadores,
pueden ser resortes con carga variable, ¿bien? Conducirlo de tal manera que no afecte la integridad de la tubería, ¿bien? Sino que se disipe de alguna manera en accesorios y arreglos específicos. Con arreglos específicos, por ejemplo, podemos utilizar un loop, ya sea horizontal o vertical, ¿bien? Un arreglo de codos en 2 dimensiones, o también podemos utilizar un arreglo de codo en 3 dimensiones, ¿bien? Esto de acá son arreglos específicos para evitar que se concentren las cargas térmicas. Ok, si hablamos de soportes, acá en pantalla tendríamos el ejemplo de una cuna muy utilizado en tuberías de diámetros llegan a superar las 24 pulgadas. ¿Bien? Este tipo de soporte constructivamente basa, bueno, tiene una forma acá una forma de concavidad en donde se asienta la tubería. ¿Bien? Esto vendría a ser la parte de la construcción, ¿no? El soporte propiamente dicho. Entonces, esto vendría a ser el soporte. Ahora, llevado al modelo de, de piping en autopipe, ¿bien? Al pretender evitar que la tubería se desplace, ¿sí? Se desplace, que genere o prohíba un movimiento en una sola dirección, ¿bien? O sea, este tipo de soporte evita una dirección, ¿bien? Este tipo de soporte entonces pasaría a llamarse un apoyo simple, ¿bien? Esto es el soporte y el apoyo vendría a ser lo que tenemos ahí en pantalla, ¿bien? Esta flechita de acá nos da indicativo que evita que la tubería se mueva en una dirección. En Autopipe, este tipo de apoyo vendría a ser un apoyo simple. Esto es el apoyo y esto podría ser la materialización. Bien, los apoyos simples prohíben el movimiento de la tubería en una sola dirección, de un solo eje. Bien, es tal cual como se ilustra ahí en la imagen. De este modo se permite que la tubería descanse sobre el soporte, actuando como una soportación primaria para cargas debido al peso propio de la línea y al fluido que contiene. Bien, para llegar a este modelo de apoyo simple, ahora vamos a ver que es necesario añadir un V-stop. Si vamos a Autopipe y vamos a ver este soporte. Ok, aquí en Autopipe vamos a crear, esto vendría a ser un ejemplo. Bien, vamos a crear un ejemplo. Esta pantalla que aparece ahí la podemos cerrar. Aquí vamos a añadir ejemplo. Acá ustedes pueden agregar sus iniciales. La clasificación sería bajo B31.3, edición 2020. Cuando ustedes eligen la edición 2020, automáticamente acá aparece usar CIF. Bien, si ustedes utilizan 2010, acá la parte de CIF está deshabilitada. Bien, yo recomiendo siempre trabajar con la última versión. ¿Qué vendría a ser lo de los CIF? Bien, esto de los CIF, cuando uno tiene una instalación, no todos son tuberías lineales. Acá tenemos accesorios. Estos accesorios de todo tipo, que pueden ser TES, pueden ser codos, pueden ser uniones universales, cuplas, etcétera. Bien. Lo que realiza ASME es castigar acá, en estos puntos de unión, bien, castigar cuando se involucra el efecto de presión y temperatura. Bien, los castiga utilizando concentradores de tensión. Estos concentradores, son según la utilización de SIF. Bien, entonces, cuando hablamos de SIF, vendrían a ser concentradores de tensiones utilizados en accesorios. Bien, esto es distinto si utilizamos un accesorio soldado, a un accesorio roscado a un accesorio que está soldado a enchufe. Bien, vamos a ver. Yo le voy a pasar la normativa B31J, que es ahí donde están incluidos los SIF, ¿bien? Para determinar ese tipo de uniones, Ah, no, no me cree. ¿ok?
Ya para otra bañadita, pues, entonces, por si acaso. Bien, importante, por favor, cuando estén por participar, este, ustedes deberían tener desactivado el micrófono, ¿bien? La selección de espesor de tubería en HDP no me queda claro. Eso hicimos un ejemplo nosotros, hicimos un ejemplo, más que nada para tuberías de HDP, deben utilizar directamente las tablas del fabricante, ¿bien? Porque son de todo tipo. Habíamos visto que tuberías de HDP, ¿qué pasa con la utilización de HDP? Muchas veces depende de la resina. No es lo mismo una resina P sub E 480 que una resina 500, ¿bien? También depende de lo que vendría a ser la utilización. Acá lo correcto es proceder como nosotros habíamos estado hasta el momento, realizando los cálculos en Fatton, determinando el diámetro interno, determinando la presión de diseño, y con esta presión de diseño vamos a catálogos de fabricantes. Nosotros hicimos un ejemplo para el gasoducto. Bien, recomiendo repasar ese ejemplo. Acá el catálogo que vimos fue, si mal no recuerdo, de Tigre, bien, pero igualmente tomo nota para añadir otro ejemplo si es posible en la clase siguiente. Bien, pero para todo lo que vendría a ser HDP, ustedes se van a guiar de catálogos y nosotros, repito, vimos un ejemplo en el caso del gasoducto. Bien, así que repasen ese ejercicio. Y si no, bueno, vamos a añadir otro ejemplo para la clase siguiente. Bien. ¿Alguna otra consulta, estimados? Ok, importante entonces este tema de los SIF, ¿no? Que son concentradores de tensiones. Esto, cuando ustedes trabajen con la edición 2020, automáticamente va a aparecer acá los SIF. Bien, lo siguiente que vamos a definir, en este caso, son las unidades. Vamos a trabajar en unidades métricas y acá ustedes asignarían la presión ambiente, la temperatura ambiente, ¿no? Vamos a decirle 25 grados centígrados. Después acá, ustedes pueden asignar un identificador de tubería, que vendría a ser AC10, por ejemplo. Bien. Esto es propio, ¿bien? No es que AC10 exista en lo que vendría a ser en el ruteado de tuberías, ¿bien? Pero por ahí, para que ustedes no cometan algún tipo de error, recomiendo que este identificador sea tal cual el PNID, ¿bien? Si en el PNID dice una línea 100, una línea 150, entonces aquí ustedes agregarían los indicativos de línea 100 o según corresponda, ¿bien? Una vez que ustedes tienen habilitado esta parte, van a asignar el diámetro nominal, vamos a decirle 10 pulgadas, schedule 40, el contenido que sea agua, ¿bien? El contenido de agua le vamos a decir acá en gravedad específica, ¿bien? Si es agua, la gravedad específica pasaría a ser 1. Mil tolerance, ¿recuerdan que era mil tolerance cuando vimos el primer ejercicio en Autopipe? A ver por ahí si recuerdan, que es una pregunta que suelen realizar bastante. Ok, esto vendría a ser la tolerancia a la fabricación. Tolerancia a la fabricación. ¿Cuál es el valor de tolerancia a la fabricación que utilizan accesorios estandarizados ASME? ¿Alguno recuerda cuál es el valor? Ok, no hay problema. Esta tolerancia es del 12,5%. Bien. Entonces, cuando ustedes acá completen el diámetro nominal de la tubería, bien, y acá le agreguen el schedule según
el cálculo que ustedes hayan realizado o según la verificación con un piping class, automáticamente esta tolerancia que aparece acá automáticamente se va a completar. ¿Bien? Y está relacionado a ese 12.5% para accesorios bajo normativa ASME. ¿Bien? Por ejemplo, si es un Schedule 80, vamos a ver acá que este espesor producto de la tolerancia a la fabricación es distinto. ¿Bien? Vamos a dejarlo acá en un Schedule 40. Es decir, que esto de acá no lo tendrían que tocar, ya estaría por defecto. ¿Bien? Después acá aparece tolerancia a la corrosión. Bien, este valor de tolerancia a la corrosión. Y ustedes dirán, pero ¿por qué aparece nuevamente la tolerancia a la corrosión? Si yo ya estoy asignando un Schedule 40 y se supone que este espesor de acá, vamos a denominarlo T sub C, que es igual al espesor por presión interna, más todas las sumatorias de tolerancias. Bien, acá está incluido si el accesorio, si esto va a ser del tipo siguiendo un accesorio estandarizado, entonces ya tendría el valor de tolerancia a la fabricación, ya tendría el valor de tolerancia a la corrosión. Bien, entonces, ¿por qué acá aparece nuevamente este valor de tolerancia a la corrosión? Bien, este valor más que nada está escrito cuando nosotros tengamos que castigar la instalación al tratarse de una tubería existente. Si es una tubería existente, nosotros podríamos asumir, por ejemplo, un valor de corrosión de 1.5, de 2 milímetros. ¿Bien? Si la tubería es existente, bien, entonces los cálculos lo realizaría para un espesor 9.271, que es una tubería 10 pulgadas, Schedule 40, menos el espesor que ustedes agregaron ahí, 2 milímetros. ¿Bien? Entonces, este valor de espesor, para este valor, es el que realizarían los cálculos. ¿Bien? Para tubería que haya tenido un nivel de exigencia. Ahora, si es una tubería nueva, ustedes acá agregarían un valor de 0. ¿Bien? Después, si la línea presenta aislación, ustedes aquí van a especificar el espesor, en el espesor de aislación. Después, si la línea tiene un clareado interno, que puede ser un recubrimiento adicional de caucho, por ejemplo, o un recubrimiento metálico, ustedes acá agregarían ese valor de espesor. Por ejemplo, si le decimos que es 25 milímetros, automáticamente se habilita qué material de cladeado estarían agregando. Bien, si ustedes lo dejan en 0, no les deja llenar ningún material. Lo mismo para la aislación. Bien, si ustedes acá agregan 25 milímetros, les dice las aislaciones más utilizadas. Bien, ok. Después acá agregarían el piping class, si es que existe. Bien, el piping class. El contenido, no se olviden. Bien, esto del contenido es muy importante. Este contenido S va a ser igual a la relación de la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Si esto es agua, va a ser igual a 1. Si esto es vapor, va a ser igual a un valor mucho más bajo que 1. Bien, por lo general vamos a tener rangos de 0.01, 0.1, bien, cuando tenemos vapor o gases. Y cuando tenemos líquidos más sólidos, esto puede llegar a ser un poco mayor que 1. Bien, así que hay que tener cuidado acá al momento de añadir el contenido. Bien, ok. Después, identificar el material de la tubería según la instalación que estemos desarrollando. Si este material está dentro de los estandarizados que tenemos acá, por ejemplo, vamos a seleccionar A53 grado B. Bien, automáticamente se llena lo que vendría a ser S a la temperatura ambiente, se completa S más que S, sigma último, y se completa el admisible. Bien, perdón, un poco antes, el sigma de fluencia. Bien, esto en la curva tendríamos acá este valor y este valor. Acá tendríamos
el sigma de fluencia, por acá tendríamos el sigma último y por acá tendríamos el valor de S ambiente. Bien, cuando es un sigma de T, es decir, a una temperatura dada, ASME lo denomina como S. Bien, para todos los anteriores, es decir, puntos fijos que vendrían a ser la fluencia y el valor último, bien, sí recomiendo utilizar la letra sigma. Bien, estos valores se completan automáticamente. Bien, se completan automáticamente para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Ok. Después es importante añadir si la tubería es soldada, si la tubería tiene una costura longitudinal y si la tubería tiene una costura helicoidal. ¿Cuál es el parámetro para identificar una diferencia entre tubería sin costura versus tubería con costura? ¿Qué parámetro nos permite clasificar que una tubería va a ser de una u otra forma constructiva? Cuando estamos calculando espesores, por ejemplo, recordando la forma, ¿de qué depende el espesor? A ver, vamos a repasar un poquito. ¿De qué depende el espesor de una tubería? ¿De qué parámetros? Bajo B31.3. De la presión de trabajo de la línea. Más que la presión de trabajo, eso puede ser para un caso, presión de diseño. Bien, y esto está ligado a la presión interna, ¿no? Correcto. ¿De qué otros parámetros? ¿Tipo de fluido? Del tipo de material. Perfecto, material. Y este material está dado por un valor de fluencia, de un SDT. Correcto. ¿De qué otro parámetro? Bueno, diámetro, obviamente, el diámetro de la tubería. Corrosión. Perfecto. Corrosión. Si es necesario, no añadir una tolerancia, ¿no? Corrosión. Bien. Y existen dos parámetros adicionales. Si la tubería es con costura o si la tubería tiene una costura longitudinal. ¿Cómo yo identifico esto para el cálculo del espesor? ¿A través de qué parámetro? ¿De qué factor? Soldabilidad. Bien, perfecto. Pasa por ahí. Bien, tiene que ver con el factor de soldeo. Más que esto es lo que se conoce y vimos con la letra E, ¿no? Esto vendría a ser factor de junta o también conocido como calidad de la soldadura. ¿Cuánto es este valor si la tubería es sin costura? Sin costura. 0.9 creo, ingeniero. Sin costura, ¿eh? O sea, no presenta ninguna costura, o sea, es simplemente obtenido por laminación. Este valor tomaría el número máximo, ¿bien? 1, si es sin costura. Ahora, si presenta una costura longitudinal y una costura helicoidal, por lo general, ¿qué valores tienen? Si es longitudinal, efectivamente, como dice el compañero, tiene un valor del 90%. Si es helicoidal, tiene valores inferiores al 90%. Bien, entonces de esta forma, AutoPipe permite acá, con long welt factor, bien, permite clasificar o identificar si estamos tratando con tubería con costura, con tubería sin costura, bien, por eso es importante que ustedes lo completen y entiendan cada uno de estos valores, bien.
Vamos a decirle que se trata de una costura longitudinal. Entonces aquí el valor sería 0.9. Bien. Y este valor que está acá, que dice rango máximo para la clasificación de estrés o tensiones, bien, este valor es el indicativo al cual ustedes van a presentar los errores o fallos. Esto sí recomiendo dejarlo por defecto en el rango del 100%. Esto quiere decir que si ustedes tienen en una instalación, por ejemplo, acá en este punto, tienen un valor de 500, bien, y el valor admisible, ese admisible para esta instalación, es de 600, bien, entonces la relación de ratios vendría a ser 500 sobre 600, y esto vendría a ser menor a 1, bien. A partir de valores mayores a 1, el sistema arrojaría errores y más que nada, más que errores, aparecerían en color rojo, bien. Este es el rango este, de superación del valor de tensión admisible. Eso recomiendo dejarlo por defecto. ¿Bien? Y estos tres valores, repito, estos que están acá, se completan automáticamente. Cuando no se completan automáticamente, cuando tengamos que utilizar material del tipo de tubería plástica. Veo por ahí que tenemos compañeros que trabajan en el rubro de minería actualmente o trabajan utilizando tuberías de HDP. Yo, profe. Bien, ok. Perfecto. Entonces, vamos a añadir un ejercicio para el cálculo de tensiones en tubería de HDP. Bien. Así, le van a sacar provecho con ese tipo de ejemplos. Bien, acá lo voy a anotar. Bien, probablemente en la clase del día de mañana hagamos un ejemplo. Bien, pero les adelanto. Cuando ustedes tengan un material distinto acá, que, o sea, acá ustedes pueden decir, listo, todo esto es acero, no pasa nada. Pero si tienen un material que escapa a esta clasificación, van a ir a NS. En NS les permite acá completar todas estas variables. Bien, ustedes pueden resolverlo de esta forma. Vamos a tener que ingresar a la hoja de datos del material, verificar cuál vendría a ser el módulo de elasticidad, módulo de corte, la densidad, coeficiente de Poisson o Poisson. Bien, acá para materiales de acero es bastante sencillo porque se pueden completar todos, ¿no? Pero para un material plástico muchas veces las propiedades son distintas, ¿bien? Así que nosotros lo vamos a resolver de esa forma para una tubería plástica, ¿bien? Ese es el camino número uno. El camino número dos, a ver, vamos a guardar esto antes. A 53 grado B, 091, perfecto. ¿Queda claro entonces cómo completar esta tabla de de propiedades de tubería? Ok, vamos a guardar esto. Acá le vamos a decir 7 bar. ¿Cómo sabemos las unidades? Se ubican acá en la columna siguiente. Kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente vendría a ser un bar. Y las unidades vendrían a ser de temperatura. Bien, acá le vamos a decir, para el caso uno, presión de diseño 7 bar, temperatura, le vamos a decir 50 grados centígrados. Bien, esto para un material de tipo acero. Bien, para el de tubería plástica lo vamos a dejar para un ejemplo de la clase siguiente. Bien, ahí vamos a complementar cómo trabajar con materiales de tipo HDP, por ejemplo. Ok, tendríamos un punto acá, un punto en nuestro modelo, ¿no? El origen 0, 0. Vamos a insertar una tubería que sea en el eje vertical de 1500 milímetros. Vamos a insertar una tubería que sea en el eje Z negativo
de 3000 o 3 metros. Y vamos a pasar a una visualización del tipo 3D. Y ahí tendríamos entonces la visualización. Ahora vamos a añadir bridas en este punto, insertar una brida. Bien, esta brida va a ser del tipo welding neck. Acá no se olviden de especificar el rating, en este caso 150. Yo acompaño siempre con el peso de espárragos y tuercas. Aquí ustedes le dirían de agregar el peso, ¿bien? Y no se olviden de los TAG. Esto vendría a ser la brida 10, FL10. Ok, acá tendríamos entonces esta brida y para el punto 00 vamos a añadir la brida FL20. Bien. Y este punto que está acá lo vamos a transformar en un codo. Bien, todo esto lo vimos en la clase anterior. Bien, que espero hayan repasado porque ahí vimos cómo añadir codos, cómo añadir reducciones y demás. Pero si no, lo vamos viendo en el transcurso de la clase, ¿no? Vamos a modificar y utilizamos codo. Y entonces automáticamente este punto se transforma en codo. Bien, ¿cuál es el objetivo de esto? Ok, vamos a añadir un apoyo del tipo simple. ¿Cómo añadimos un apoyo simple en AutoPy? Esto lo vamos a guardar. Sí, por ahí había una consulta, disculpen, justo estaba en esta parte, no sé si era Joel. ¿Alguna consulta, estimados? No hay problema, pueden escribir ahí en el chat o abrir el micrófono, ¿sí? No hay problema. Ok, bien. Vamos a añadir acá un soporte, más que un soporte, un apoyo, ¿no? Porque esto puede ser, acá, vamos a añadir un apoyo. Este apoyo simple puede ser un soporte tipo cuna, puede ser un soporte tipo zapata, puede ser un pedestal, ¿bien? Todo aquel, toda aquella estructura, toda aquella estructura, toda aquella estructura, que restringe el movimiento en una sola dirección, ¿bien? ¿Cómo añadimos esto en AutoPy? Ok, primero vamos a añadir el punto donde estaría ubicado ese apoyo. Bien, vamos a insertar, vamos a tubería, esto es tubería, y por defecto, bien, por defecto, aquí les va a aparecer que el primer punto va a ser coincidente con el centro de la tubería. Bien, eso está por defecto. Ustedes acá simplemente hacen OK y les aparece en el centro. Bien, ahora si quieren en un punto distinto, vamos a volver a insertar punto y le vamos a decir, por ejemplo, que esté ubicado a un valor de 1000 o 1 metro, ¿no? Respecto al punto A01. Respecto de este punto, vamos a añadir un apoyo K a un valor de 1000. Bien. Entonces, editamos la cota Z y añadimos. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar soporte. Vamos a soporte y el primero que vamos a ver va a ser del tipo V-Stop. Un soporte de V-Stop por defecto, sin gap, sin nada. Bien. ¿Alguno recuerda que era un gap en un apoyo o soporte de la clase anterior? Es una luz. Perfecto. Una luz es una separación. Correcto. Bien. Ese gap, sí, nosotros lo vamos a poder calcular y además lo vamos a poder añadir de una forma que el soporte se transforme y nos sirva para una sola dirección. Bien. Si vamos al soporte tipo V-Stop, acá ustedes seleccionan V-Stop. Bien. Cuando están diseñando, bien, ustedes todavía no consideran el peso del soporte, bien, porque todavía no conocen qué soporte van a utilizar.
Bien. V-stop, sin gap, es decir, sin luces, sin separaciones. Bien. Coeficiente de fricción, yo recomiendo agregar coeficiente de fricción para instalaciones de tuberías que superen las 20 pulgadas. Bien, ahí toma preponderancia el efecto de fricción, ¿no? Si hacemos un corte acá en una tubería, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el peso, acá tenemos la normal, esto es el peso, la normal, y acá tendríamos una fuerza de roce que es igual al factor de fricción por la normal. Bien, este factor de fricción es el que ustedes agregarían acá para considerar este efecto de empuje al momento de realizar un movimiento. Bien, pero esto toma preponderancia cuando la instalación es de diámetros mayores o iguales a 20 pulgadas. Para una tubería de 2 pulgadas, este valor de fuerza de roce es muy pequeño, es casi despreciable, ¿no? Y el rango de factor de fricción pasaría de 0 a 0.4. Yo utilizo un valor muy pequeño cuando se tienen PAT. ¿Qué era un PAT o placa o una placa de roce? ¿Alguno recuerda de la clase de sistemas de protección y sistemas de corrosión? Bien, cuando tengamos que hacer que la tubería no se apoye directamente sobre el soporte, acá vamos a añadir un pad que por lo general en la actualidad son utilizados de materiales plásticos y materiales compuestos. Bien, el valor y el objetivo de este pad en principio es reducir este coeficiente de fricción. Bien, y cuando se tienen los materiales tipo plásticos, vamos a tener que van desde 0 a 0.1, bien, 0.2. 0.1 como máximo, perdón. Acá vendríamos a tener 0.02. ¿Bien? Son valores muy pequeños de fricción. Cuando tengamos pad de refuerzos, ¿bien? O placas deslizantes, ¿bien? Ahora, si el contacto es metal con metal, este factor de fricción toma desde 0.3 a 0.4, ¿bien? Y es el que agregamos acá. Ok. El siguiente parámetro que aparece acá, el siguiente parámetro es gap settling. Bien. Es un indicativo para decir qué tipo de gap es. Bien. Autopipe reconoce los siguientes tipos. Reconoce el tipo Advil y el tipo sin peso. Bien, ¿cuál es la diferencia entre Advil y Bayless o sin peso? Vamos a ponerlo acá. Tipo de gap tenemos el Advil y el Bayless o sin peso, ¿no? O sin peso. Ok. El gap tipo Advil es para una instalación existente. Ustedes están haciendo un conforme a obra, por ejemplo, o un plano isométrico tipo Advil. Bien, el gap a utilizar vendría a ser según este modelo. Bien, ahora si están diseñando desde cero, ustedes utilizarían el gap Bayless o gap sin peso. Esto es para nuevo. Bien, esa es la diferencia. Como este caso es un tramo de tubería nuevo, entonces lo dejaríamos en Bayless. Ok. Y ese es el soporte bidireccional por defecto. ¿Qué nos está diciendo este tipo de soporte? ¿O qué pasaría a ser este tipo de soporte? Restringe el movimiento hacia arriba y el movimiento hacia abajo, ¿bien? Pero permite el movimiento lateral y permite el movimiento axial. ¿Qué tipo de soporte podría ser este apoyo? Así como está. Que solo restringe el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Un patín con abrazadera. A ver, vamos a hacer acá. Tenemos acá.
Y acá vamos a poner la tubería. Y acá. Pasa que al añadirle ya la abrazadera, estaríamos restringiendo los laterales. Bien, así que no vendría a ser una abrazadera, ¿no? Porque ya con la abrazadera le restringimos los movimientos laterales. Bien, este tipo de apoyo que está ahí en pantalla vendría a ser un soporte clamp, que seguro han visto. Son soportes tipo colgantes. En acá tendríamos la tubería. Acá la tubería puede moverse axialmente y puede permitir también movimientos laterales. ¿Bien? Esto que está acá y esto que está acá. Pero evita el movimiento hacia arriba y hacia abajo. ¿Bien? Un apoyo colgante o un apoyo tipo clamp. ¿Bien? El tipo abrazadera ahora lo veremos. Ok. ¿Y cómo transformamos este soporte para que sea uno del tipo apoyo simple, restringiendo acá restringiendo el movimiento en una sola dirección? Bien, es decir, ¿cómo transformamos este apoyo en esto que está acá? Bien, aquí tenemos que añadir una parte matemática a este tipo direccional, ¿bien? Y añadir un gap muy alto para una de las direcciones. El programa, cuando le añadimos un gap que supera los 2400, esto en milímetros, bien, automáticamente lo detecta como punto libre. Bien. Si volvemos a este tipo de apoyo, le añadimos un gap de 2400, entonces la restricción en esa dirección se va a eliminar. Bien, vamos a hacer. Volvemos aquí. Fíjense que nos dice un gap arriba y un gap abajo de la tubería. Bien, vamos a añadir un gap de 2500 y vamos a ver qué pasa. Bien, el programa detectó que le va a permitir el movimiento hacia arriba, pero le restringe el movimiento hacia abajo. Bien, entonces detectó que la restricción superior pasaría a ser un punto libre y automáticamente se transformó en un apoyo simple. Bien, un apoyo simple, entonces, así es como se añade un apoyo simple en AutoPy. Vamos a tomar una captura y le vamos a añadir acá. Bien. Ok. Pasamos al siguiente soporte. En este caso van a ser unas guías, unas abrazaderas, ¿bien? Que restringen el movimiento lateral y también restringen el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Bien, restringen el movimiento hacia arriba, hacia abajo y el movimiento lateral. Solo permiten el movimiento en una dirección y esto puede ser en la dirección axial de la tubería, en el eje, ¿bien? En la dirección axial. Son utilizadas para conducir la tubería en una sola dirección y son típicamente utilizados para soportar tuberías que pueden comunicar a depósitos o sistemas donde se requiere reconducir la expansión térmica a otros elementos de planta, ¿bien? Que estén mejor preparados. Por ejemplo, juntas o liras de expansión. Bien, si nosotros de todo el sistema vamos a realizar una conducción de los desplazamientos, entonces el punto final acá vendría a ser, por ejemplo, una junta de expansión. O también podría ser, por ejemplo, una lira. Bien, por efectos térmicos. ¿Cómo añadimos este soporte en AutoPy? Vamos a guardar esto para que quede ahí grabado. Volvemos a este ejemplo. Hacemos doble clic. Ya no trabajamos con el modelo VSTOP.
Acá nos dirigimos al soporte tipo guía y en inglés guide. Bien, seleccionamos guía y nos aparecen gaps laterales y nos aparecen gaps hacia arriba y hacia abajo. Bien, por defecto ahora lo vamos a dejar en cero. Y automáticamente lo que aparece ahí como flechitas son las direcciones que se restringen. Esto es todo lo que se restringe. Las flechitas en AutoPipe es todo lo que restringe. Y como no hay flechitas en la dirección axial, entonces el movimiento está permitido. Permitido. Bien. ¿Qué tipo de soporte puede ser esto? Adicionalmente a las abrazaderas. Bien, esto puede ser el famoso U-Ball, ¿no? Esto puede ser un U-Ball también. Bien. Ok. En la realidad, así como está el soporte, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Vamos a borrar. Si tenemos la tubería, ahí disculpando el dibujito, nos estaría diciendo que la guía, bien, está justo ubicado en las paredes de la tubería. Bien, así tal cual está graficado acá. Bien, pero esto es algo irreal. Bien, en la realidad, las guías, las abrazaderas, los U-Bolt tienen una distancia respecto a la pared de la tubería. Si esta es la pared de la tubería, hay una distancia, separación o gap lateral. ¿Bien? Y también en la parte superior. ¿Bien? Esto de la parte superior se utiliza mucho en sistemas que están sometidos a vibraciones. ¿Bien? El gap lateral siempre hay que añadirlo en guías. ¿Bien? No se olviden eso, porque al añadir un gap, vamos a ver en los ejercicios que lo que hace es reducir cuál vendría a ser las cargas que pueden llegar a afectar a boquillas, que pueden llegar a puntos finales en soportes cercanos. ¿Cómo añadimos un gap lateral en guías aquí en AutoPipe? Volvemos al soporte, hacemos doble clic y nos ubicamos donde dice en la parte derecha, right, y en la parte izquierda. Bien, por ejemplo, 2 milímetros y acá 2 milímetros. Y nos aparece acá esta doble flechita. Bien, esto vendría a ser una guía con gap o separaciones o luces. ¿Cuál es el valor aconsejado para un gap? Es una pregunta también muy interesante que se suele realizar mucho cuando están seleccionando estresistas. En una pregunta muy interesante es, ¿cómo determinan este gap que está acá? Bien, este gap es producto de una iteración. Necesariamente vamos a tener que iterar, ¿bien? Porque el comportamiento del gap es el siguiente. Si hacemos una curva del gap, existe una zona donde provoca un incremento de fuerzas y por lo tanto momentos. Y existe una zona donde provoca una reducción. Bien, es por eso que vamos a tener que realizar iteraciones para identificar el punto 1 o el punto 2. Muchas veces este punto 2 está muy alejado, así que en realidad vamos a buscar el punto 1. Bien, acá. Y estos gaps pasarían de 2 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros. Bien, no recomiendo utilizar por ahí gaps muy, por ejemplo, de 10 centímetros. Esto es algo, impracticable, ¿no? Los gaps son separaciones o luces muy pequeñas.
bien, que garantizan siempre una reducción de fuerzas y momentos para las conexiones cercanas, bien. Es muy importante entonces que se realicen las iteraciones y para eso están este tipo de programas. Ok, vamos a tomar una captura. Bien, Trunions. Ok. Hasta aquí, estimados, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Los trunios son soportes simples, rígidos, utilizados para soportar la tubería a una estructura cercana. Por regla general, se colocarán soldados en codos o en tramos rectos a fin de evitar el movimiento de estos en todas las direcciones. Bien, es decir, que es un tramo de tubería adicional, bien, que puede estar anclado, que puede estar guiado a una superficie, cercana, bien, que puede ser el suelo o que puede ser una estructura, ¿bien? Tramo de tubería adicional. Debe tenerse en cuenta que el soporte tendrá un diámetro menor que la tubería que soporta. Además, al ser un soporte soldado, su uso debe ser puntual y debe colocarse en zonas donde las tensiones secundarias no originen desplazamientos excesivos. ¿Qué vendrían a ser esto de las tensiones secundarias? Todas las debidas a carga o efecto térmico. Bien, es importante, si tenemos la posibilidad de una tubería, vamos a hacer el tramo horizontal acá, si tenemos la posibilidad de evitar utilizar un trunio acá, y pasar a utilizar, por ejemplo, una abrazadera, siempre hay que ir por la opción de la abrazadera, ¿bien? Si es que existe esta posibilidad, ¿bien? Ya que aquí estaríamos soldando, estaría, ocasionando puntos de concentración de zona afectadas por el calor, ¿bien? Acá adicionalmente hay que añadir orificios para la realización de los vapores producto de la soldadura, ¿bien? Siempre que podamos evitar este tipo de soporte y utilizar soportes abrazaderas, vamos a realizar, ¿bien? Cuando por ahí sería inevitable si tenemos cargas concentradas verticalmente. Esto producto, por ejemplo, de la comunicación de equipo uno acá y el equipo 2. ¿Bien? Aquí puede ser algo inevitable utilizar, por ejemplo, un tipo de soporte Trunion. ¿Bien? ¿Cómo añadimos este soporte Trunion en AutoPAE? Ok. Las juntas de expansión permiten unir líneas desfasadas. A ver, un poco de contexto, por favor, en la consulta. Líneas que, bien, ahí, bueno, si están, habría que ver el tamaño de esa desalineación, ¿no? Si están desalineadas, acá estaríamos afectando la estructura y el cuerpo de la junta, ¿no? Si es una junta simple, del tipo acordeón, ¿sí? Las que no tienen ningún otro accesorio, acá, bien, podría muchas veces estar dado en las tolerancias de la junta, ¿bien? ¿Qué tipo de tolerancias tiene?
Así que en este caso podría ser admisible bajo ciertas condiciones, ¿no? Acá tendríamos que consultar al fabricante cuáles son las tolerancias que admite esa junta, ¿bien? Y hacer un modelo rápido, ¿bien? Para determinar si este desfase de líneas puede adicionalmente incorporar acá una deformación que pueda ocasionar la rotura de esa junta, ¿bien? Donde sí no utilizaríamos para un desfase de líneas. Obvio, acá estamos hablando de pequeños desfases, ¿no? No nos permite, por ejemplo, llegar a valores en caso extremo, ¿no? Ahí estaría diciendo un valor, este, casi irreal, ¿no? Pero verificar esto con fabricantes. Existen de todo tipo de juntas, ¿bien? La junta de expansión atirantada, este es el cuerpo de la junta, y en los extremos acá tienen dos bielas o barras, ¿bien? Que se van desplazando. Este tipo de junta de expansión obviamente no le serviría para evitar eso, ¿no? Para lograr esa desalineación. Bien, así que las más utilizadas para ese caso podrían ser las del tipo simple. ¿Bien? En la del tipo simple sí podría ser, pero repito, verificando cuáles son las tolerancias de fabricación. Ok, vamos a borrar este soporte. Continuamos acá con el tramo de tubería. Borramos esta brida. Vamos a hacer un tramo en X negativo. Bien, insertamos tubería X negativo acá, 2500 en el eje negativo, entonces vendría a ser menos. Acá no se olviden de borrar el que quedó seleccionado, menos 2500. Y hacemos un tramo vertical. Este tramo vertical va a ser en el eje Y de 3000, por ejemplo. Ok. Este punto A02 y este otro punto lo transformamos en codos. Modificar, vent. Y listo. Ahí tenemos los codos. Acá añadimos otra brida. Insertar, brida. Que sea FL20, ¿no? FL20. Ok. Y aquí vamos a añadir un trunio. Bien. Lo primero que vamos a hacer es insertar un BIM o lo que vendría a ser unas propiedades de soporte. Bien. Un BIM. Vamos a añadir un BIM. Pero antes creamos una sección. Bien. Esta sección va a ser del tipo circular, tubo. Vamos a seleccionar una sección circular o pipe, perdón. Si la tubería es de 10, vamos a seleccionar una tubería de 6 pulgadas, por ejemplo. Material A53, que sea del mismo material que el de la tubería. Y aquí le vamos a decir que la sección sea, vamos a dejarlo ahí por defecto, del número 1. Bien, pero ustedes acá le pueden añadir una identificación, ¿no? Le pueden decir que sea la sección 5, la sección que ustedes crean conveniente, ¿no? Identificador de sección, número 1, material A53. Aplicamos, ok, listo. Lo siguiente que vamos a añadir ahora sí es un BIM. Añadimos un BIM, bien. La sección va a ser hasta un punto, vamos a decirle, en un punto Y, seleccionamos este punto, por ejemplo. Vamos a seleccionar este punto, BIM, que sea un punto J, vamos a decirle que sea J1, por ejemplo, de una longitud vertical en el eje Y de menos 1500, por ejemplo, según la sección 1.
según la sección 1. Bien. Y ahí tendríamos añadido nuestro trunnion. Bien. Ese es solo el tramo de tubería que sale del codo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es definir el apoyo. Bien. Porque este trunnion puede ser fijo, acá puede ser fijo, puede ser guiado, puede ser simple. Bien. Si está simplemente apoyado, vamos al punto final, insertar soporte que sea del tipo V-stop con un gap de 2500. Bien. Ahí estaríamos diciendo que se trata de un trunnion simplemente apoyado. Bien. Esa es la forma correcta de modelar un trunnion. Bien. Yo he visto, me ha tocado por ahí revisar instalaciones y utilizan un soporte tipo V-stop con un modelo de zapata, bien, y un gap de 2500 en ese punto. Y esto que está ahí lo consideran un trunnion. Pero esto es un error, porque estarían considerando que todo este bloque es un bloque rígido. Bien, ahí hay que tener cuidado. Bien. Esto no sería un trunnion. Esto sí es un trunnion. Ok. Vamos a tomar una captura. Lo vamos a borrar. Bien. Después podríamos realizar combinaciones, ¿no? Podemos añadir en los extremos de la tubería, ¿sí? Podríamos añadir unos perfiles L, ya sea soldados acá en los extremos, ¿bien? Si están totalmente soldados, vendrían a estar fijos y vendrían a restringir todo tipo de movimiento, ¿bien? Ahora si hay un gap y está soldado el perfil al soporte, si acá está soldado y hay una separación, ¿bien? Esto vendría a ser una guía simple, ¿bien? Esto es para 4 pulgadas y esto se recomienda para 6 pulgadas, es para mayor a 6 pulgadas. ¿Bien? Aquí están las separaciones. Acá tenemos un soporte tipo zapata que es utilizado en conjunto para una tubería con aislación. ¿Bien? Aquí tiene como objetivo principal proteger la aislación, ¿no? Desplaza la tubería, desplaza la tubería respecto a una estructura existente. Esto puede ser un PIRAC o un parral. Bien, la desplaza de manera de evitar que se dañe la aislación. Bien, podemos utilizar este tipo de soporte para esta ocasión. Podemos utilizarlo también para garantizar que este centerline coincida con el centro de un equipo, bien, de conexiones. Podríamos utilizar este tipo de soporte. Bien. En criogenia, en ambiente criogénico de temperaturas muy bajas, es común de observar que tenemos doble abrazadera en conjunto de un soporte este, tipo zapata. ¿Bien? Esto es un arreglo típico para ambiente criogénico. Bien, es un caso muy delicado cuando estamos tratando de seleccionar soportes. Bien, y a todo esto adicionalmente le podemos restringir el movimiento axial. Bien, aquí podríamos tener un apoyo simple con guías laterales. ¿Cómo modelamos esto en AutoPy? Vamos aquí a añadir en el punto A03, insertamos soporte V-stop
con un gap de 2500. Entonces, ahí tendríamos el apoyo simple. Bien. ¿Y cómo añadimos las guías? Para guías, cuando estamos tratando con este tipo de soporte combinado, si ustedes quieren, bien, acá ustedes tienen un apoyo simple y la materialización de ese apoyo simple vendría a ser una zapata y acá ustedes tienen las guías, bien. Para este caso combinado, yo lo que realizo es el agregado de un doble soporte, bien, para recordar que se trata de una combinación doble. Me ubico en este punto, inserto guías, acá vamos a insertar guías con un gap superior a los 2500. Bien, y un gap inferior también de 2500, con un gap hacia arriba y hacia abajo. Bien, de manera que solo me quede la restricción lateral. Bien, entonces esto que está ahí ya se va acercando a este soporte. Bien, aquí obviamente faltaría añadir los gaps, que repito, no deben olvidarse esos gaps cuando trabajen con guías. Ok, entonces ahí tendríamos modelado en AutoPy el tipo de soporte, zapata más guías. Bien, vamos a tomar una captura. Y lo llevamos acá. Bien. Ok. Ahora sí necesitamos restringir el movimiento axial. Bien. Permítame acá hacer un dibujito. Tenemos el soporte anterior, ¿no? Tenemos una zapata que restringe el movimiento hacia abajo y tenemos unas guías en que pueden ser perfiles L. Bien. Ok. Ahora, esto, una vista frontal, ¿no? Si ustedes quieren. Es una vista frontal o de frente. Ahora, en una vista lateral, podríamos tener lo siguiente. Bien. Podemos restringir adicionalmente el movimiento axial. Estos vendrían a ser topes topes axiales, topes axiales. Vendrían a ser límites axiales. ¿Bien? Restringen el movimiento de la tubería en su eje. Bien. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de soporte? Este tipo de soporte trabaja en conjunto con una lira de expansión, trabaja en conjunto con un loop, bien, de manera de realizar la reconducción de todas las deformaciones. Bien, ¿cómo añadimos este tipo de restricción en AutoPy? Ok, volvemos al soporte. Este es un apoyo con guías laterales. Seleccionamos el punto donde vamos a añadir este tipo de soporte. Insertamos soporte y seleccionamos aquí la forma line stop. Line stop y automáticamente, no sé si se alcanza a ver la doble flechita axial. Bien, estos son topes axiales, límites axiales. Bien, restringe el movimiento en el eje de la tubería. Bien, de igual forma, al tratarse con topes axiales, nunca vamos a tener que el borde del soporte coincida con el borde de los topes axiales. Siempre vamos a tener una luz, siempre vamos a tener una separación mínima. ¿Bien? Añadimos la separación mínima y esto vendría a ser
el modelo más completo para un soporte tipo zapata, más guías laterales y topes axiales. Bien, voy a tomar una captura. Ok. Y acá le voy a añadir la nota para recordarles. Apoyo con restricción axial. No olvidar los gaps o luz. Ok. Hasta aquí, estimados, ¿alguna otra consulta? ¿Todo claro? ¿Alguna anécdota por ahí trabajando con este tipo de soportes? Ok. Continuando entonces.